Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con diferentes escritores participantes en la colección de cuento erótico Secretos de la Piel del tomo uno. Así que Jesús, Juan, César, Alejandro, bienvenidos. El espacio es todo de ustedes. Gracias por estar aquí y por presentar un poco más de esta hermosa colección de cuento erótico. Bueno, yo creo que para empezar con esta entrevista, me gusta que se presenten, que cuenten un poquito acerca de quiénes son. Mi audiencia siempre está muy intrigada por saber quiénes son los escritores que pasan por aquí. Así que no sé si Natalia quiere empezar a contarnos un poquito de quién es ella y cómo ha sido su camino a las letras. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Qué rico estar en este espacio. Mi nombre es Natalia Álvarez, tengo 40 años, soy mamá de Lucio y esposa de Álvaro, comunicadora social, periodista de profesión. Creo que llegué a las letras desde niña. Me recuerdo escribiendo desde los 10 años. Un poco cuando termino como todo el colegio, después de escribir y explorar como por diversos géneros, viví unos años en Nueva York y allí me enamoré de una autora, Oriana Fallaci, y ella fue como mi mentora. Quizás a partir de ahí fue que nace mi gusto por la literatura y también por el periodismo, sobre todo el periodismo de guerra. Y ahí es cuando decido empezar a estudiar comunicación, un poco para dedicarme al periodismo, pero la vida me llevó por otros rumbos. Sin embargo, siempre estuvo la escritura presente, talleres de escritura, leer mucho, me ha encantado leer, el cine, que creo que también todos esos elementos te alimentan un poco ese gusto literario. Y bueno, no, después de que tuve a mi hijo Lucio, como que vuelve a nacer ese ímpetu por querer escribir y me arriesgo nuevamente pues como a seguir escribiendo cuentos, novela y a partir de ahí empezar a mandar a ver qué pasaba. Y bueno, yo soy la primera sorprendida de estar aquí y muy agradecida y también muy congraciada por estar con todas estas personas, estos escritores que hacen parte de la colección. Muchísimas gracias, Nad, por estar aquí, por compartirnos un poquito. Y le doy paso a Jesús Caballero a ver si él quiere contarnos, a ver quién es él y cuáles son esas historias secretas que se ocultan ahí detrás de esta pantalla. Bueno, yo tengo poco que contar, porque mi experiencia en escritura es más bien breve. Mi profesión no tiene absolutamente nada que ver con la escritura. Siempre he escrito, pero yo lo que hice fue un curso de cine hace tiempo y he hecho un par de cortos. Y siempre mi escritura se ha inclinado más a lo que es el guión cinematográfico. Después también tuve un programa de cine en el que hacíamos críticas y demás, y hablamos de los estrenos, y siempre ha sido por ahí por donde me he movido. El relato, yo creo que el erótico puede ser el segundo o el tercero que he escrito en mi vida. Y fue de casualidad, por un grupo de WhatsApp, que hay varias escritoras, y entonces lo hacíamos como plan ejercicio. Se colgaba una foto dentro de lo que era el grupo y tocábamos diferentes géneros. Y colgaron la foto de una portada de un libro y qué nos inspiraba aquello. Y de ahí pues nació este relato. Y lo que escribo más que nada es reseñas en dos webs, reseñas de libros. Y leer leo mucho. Y hasta ahí puedo, puedo leer. Yo creo que una de las bondades que tiene este oficio o esta profesión, como la quieran llamar, es que se nutre de otras profesiones. No necesita usted haber estudiado letras o tiene que estar ahí atrapado para que pueda escribir y enriquecer. Yo creo que muchas de las cosas que he leído de literatura a través del trabajo con la editorial, me ha encantado precisamente porque está nutrido de la psicología, está nutrido de la pedagogía, está nutrido del periodismo, está nutrido de tantas cosas
que es difícil aburrirse porque pasa que cuando los escritores se dedican a escribir aprenden el oficio de la escritura y ya empieza uno a entender cómo escriben ellos y las historias parecen historias creadas para la lectura, pero cuando están escritas en la variedad de otras profesiones, te das cuenta que tienen otros matices, están más atravesadas por lo íntimo y por el ejercicio comprometido de tener el deseo de querer contar algo. Y para los que nos gusta leer no solamente historias, sino personas, creo que este es el espacio perfecto porque en esos relatos se escapan pedacitos de ustedes que uno como lector está ahí como muy emocionado de poder encontrar. Así que esto, para gustos, colores, creo yo. ¿Qué tal si Alubel nos cuenta un poquito de quién es ella? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alubel Chusel, yo soy de San Luis Potosí, México. Pues básicamente yo también soy nueva en las letras, yo soy licenciada en psicología, pero pues desde que estaba muy chica me gustó contar historias. Siempre, siempre, desde que estaba chica yo me recuerdo en la escuela que contaba, escribía en libretas de matemáticas, español, y pues obviamente historias que yo decía, ah, me gustaría que algún día se vieran como en las novelas, ¿no? Que uno veía en la tele. Y era como mi sueño, y de hecho el primer acercamiento que tuve como tal en la escritura igual fue en guión cinematográfico, fue lo primero que estudié en un curso taller. A partir de ahí empecé a estudiar guión y en un curso donde llegué como muy, digamos, por obra del destino, a un curso de historias transmedia, donde a partir de una misma premisa desarrollábamos pues un guión cinematográfico, novela, cuento. Entonces ahí fue donde ya me empecé a meter un poquito más en la parte de la literatura. Y pues bueno, no sé, la verdad es que adoro escribir, me encantan las historias, pues hasta cierto punto que a muchos les abochornan, a mí me gustan muchísimo, y lo disfruto mucho escribir. Creo que es el primer relato erótico como tal que escribo, pero me gusta leerlo, sí me gusta leerlo y pues bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias. Alejandro, cuéntanos un poquito acerca de ti, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, soy Alejandro García, tengo 25 años, estudié comunicación, periodismo, trabajé en un canal de televisión, no me gustó. Eh, Me he dedicado de todo un poco y, o sea, a mí me gusta escribir porque es una forma de también entenderse un poco, no sé. Y igual siempre me ha gustado leer las letras, me gusta la teoría, me gustan los relatos, lo que sea, cualquier cosa que llegue. Y escribir es eso, para mí es sacar algo de tu cabeza y tratar de explicarlo, no sé, conectar con alguien de pronto. Y eso es algo bonito de la literatura. Muchas gracias, César. Por último, tú, cuéntanos un poquito acerca de ti. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Martínez Moneri, soy de Colombia, soy docente, así que pues leer pues sí bastante, pero me gustan en la historia, me gusta mucho las de personajes que salgan de lo cotidiano, ¿sí? Esa convocatoria de cuento erótico pues me tomó por sorpresa, la verdad. Yo siempre miraba los de terror, los de policíacos, no sé, cosas así. Y, y dije, bueno, yo no puedo escribir uno de estos porque la verdad es que no se me da, ¿no? Pero lo que hice fue tratar de engañar al lector, que comience leyendo algo, que crea que de qué se trata y además que está dentro de esto del erotismo, pero que luego se convierta en otra cosa, que es más o menos lo que acostumbro a hacer cuando escribo, tratar de que la persona esté leyendo algo y luego tenga un giro completamente distinto a lo que comenzó. Entonces me basé en una anécdota que me contó un amigo que una vez presenció algo y entonces ahí fue que dije, esto me sirve. Yo tenía esa anécdota escrita por ahí como que
si algún día me sirve para algo, normalmente hago eso, escribo cositas y las voy dejando por ahí, tengo un montón, y cuando necesito una idea me remito a esa colección de frases, de párrafos, de mini historias. Y encontré y entonces me arriesgué a hacer un cuento erótico que la verdad me sorprendió que gustara, ¿no? Que estuviera aquí con otras personas, que ya, por ejemplo, a Lubel dijo que le gustaba mucho hacerlo, y yo pues hice fue un experimento que parece que salió bien, y me alegra mucho estar aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. A mí también me alegra estar el día de hoy aquí. Y yo creo que, pues ya entrando un poquito más en el universo de Secretos de la Piel, que la verdad es que yo me estaba esperando otra cosa con la lectura. También es la posibilidad que uno tiene de recibir el texto y sentarse a ver, ¿no? Secretos de la Piel. A mí me sugería algo tal vez más romántico, pero luego me di cuenta que era una convocatoria de cuento erótico y yo, bueno, el universo me puso ahí. ¿Qué les parece si empezamos a conversar un poquito, no solamente acerca del cuento erótico, sino también del cuento corto, porque es una combinación bastante chévere, cuento corto y cuento erótico, porque los dos tienen bastantes problemas a la hora de uno tratar de elaborarlo, ¿no? Ya hacer cuento corto de por sí es difícil porque hay muy poco espacio para tratar de desarrollar una idea compleja, porque tiene que tener un muy buen inicio, porque si vas a meter diálogos tiene que ser una cosa muy buena para atrapar al lector, pero también está la cuestión de que escribir cuento erótico o escribir microrelatos, lo que sea erótico es difícil. No sé, lo digo desde mi perspectiva, porque la línea entre lo que es erótico y lo que está fuera de eso es difícil de marcar. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, Natalia, cuáles son esas características que tú dices hacen a un cuento erótico y no que raye, no sé, con pornografía escrita, porque ahí pasa mucho, que hay cuentos que ya no disfruta uno de las escenas, sino que empieza a sentirse ya demasiado incómodo con la situación y pasa mucho, creo yo, que esa línea no logra distinguirse y no es disfrutable porque pues ya hay otras maneras de acceder, digamos, a una información más explícita. Con el cuento creo yo que se buscan otras cosas. Claro, mira, digamos que para mí lo erótico pasa como por una sensibilidad distinta, es decir, para mí el tema erótico es un tema a explorar porque requiere de una sensibilidad distinta y de una delicadeza. No por ser erótico, digamos, raya con la pornografía, como tú decías, y hay temas muy sutiles, es decir, es contar, pero también qué hacer explícito y también qué silencios guardar, que eso es muy propio del cuento, ¿cierto? El cuento finalmente tiene unos silencios importantes porque demanda de la inteligencia del lector. Cuando yo escribo un cuento erótico es porque exploro con los sentidos, obviamente hablo de sensaciones, emociones, aventuras que quizás me han contado, que quizás he hablado en un café o tomándome una copa de vino con mis amigas, pero que también puede que haya vivido en cierto momento. Y quizás vienen a mí esas imágenes que las veo bellas, las paso como por eso, esos sentidos, porque para mí lo erótico tiene mucho de sentidos. Yo vivo desde el erotismo mi vida y cuando hablo de esto es una buena comida, escuchar una buena música, compartir una buena conversación, pero también lo sexual, pero también lo íntimo, pero también sentirme femenina. Creo que todo eso hace que efectivamente haya erotismo en la vida y en lo que uno va, por decirlo así, como explorando como escritor, porque creo que el escritor tiene que tener esa sensibilidad. Entonces, claro, cuando empezamos a escribir, empezamos a explorar el cuento es sugerente, el cuento hace uso de los silencios, como te decía, el cuento tiene que tener una información relevante, es decir, no podemos explayarnos como en una novela en descripciones ni en personajes muy detallados. Sin embargo, lo que detallemos en este cuento, en este corto, tiene que ser lo suficientemente potente para darle al lector todas las herramientas para que él lo viva, le pase por la piel, porque creo que eso también compromete lo erótico,
y viva de alguna manera esa historia. Entonces creo que es la delicadeza, es la sutileza, es lo sugerente, son los silencios que guardamos, es tener un buen comienzo, pero también un buen cierre que atrape a ese lector y que no le deje todo resuelto. Creo que ahí está la magia del cuento y también de lo erótico. Muchas gracias. Sí, yo creo que es porque es un género que es como es muy ajeno. La verdad es que creo que nunca me he comprometido con el cuento erótico y tiene que ver mucho con lo que mencionas y es también la propia relación que uno tiene con la idea de lo erótico. Hay personas que están mucho más conectadas con el erotismo, con la sensualidad, con todo este ritual y creo que existimos otras personas que estamos mucho más distanciados de ese concepto y por tanto abordarlo es tal vez un poco más incómodo y entonces por eso preguntaba, ¿no? ¿Cómo lograr tener una lectura? Bueno, yo creo que esta pregunta se la voy a trasladar a Luel que dice que este es algo de lo que le gusta escribir y es cómo trasladar las emociones de la sensualidad, de la calidez, sí, como de lo erótico al lector cuando no sabemos qué relación puede tener nuestro lector precisamente con este espacio. Es decir, que uno no tenga una relación muy íntima con lo erótico no lo tiene exento de leer este tipo de historias y es muy agradable cuando uno logra encontrarse con una historia que en lugar de incomodarlo es como más bien una invitación a explorar un nuevo campo, que creo que fue lo que me pasó un poco a mí con alguno de sus cuentos, y es como la invitación a explorar algo nuevo y no quedarse solamente como con la idea de lo que puede ser erótico, que a veces está muy distanciada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es mi pregunta. ¿Cómo logramos que nuestro lector se sienta atraído y no que rechace el entrar, por ejemplo, a una escena en la que no se sienta del todo cómodo? Pues es una pregunta un poco complicada para mí porque así como comentabas anteriormente, todo depende de la persona, ¿no? Porque hay veces en que para unos puede ser algo erótico, para otros puede ser algo difícil de digerir. Sí, así es, pero a final de cuentas creo que como la escritura en general, lo que se busca es conectar con lo humano, con la parte humana, ¿no? Y esa es la parte que te engancha dentro de un relato erótico, ¿no? O sea, esa parte que tú dices, bueno, tal vez no tenga yo tanto acercamiento, ya sea con literatura erótica o incluso hasta en una vida privada, personal, pero eso no le quita la parte humana, ¿no? Esa parte humana que comentaba Natalia de los sentidos, ¿no? O sea, cómo es que uno ve, cómo uno percibe las cosas, cómo uno huele, cómo uno observa, todas esas cosas es como que algo que le da esa parte de conexión a, a lo erótico. O sea, conectar tú como humano, escritor, puedes conectar con el otro humano que te está leyendo, ¿no? Me gusta mucho eso porque creo que hasta el momento, solo a algunas excepciones, me he enfrentado a una, digamos como que por el paso en este espacio, a una literatura erótica o un acercamiento al erótico muy heterosexual. Entonces, claro, eso también limita de alguna manera el acercamiento que tienen otras personas porque entonces no se concibe la idea de lo erótico si no es un hombre y una mujer y entonces es muy repetitivo y muchos se sienten incómodos con esta escena porque no los identifica, porque no es su realidad. Entonces me encanta ese acercamiento que haces desde lo humano. No entender lo erótico como algo que está diferenciado por los sexos, como bueno, entre hombres y mujeres, sino más bien entre personas. Todas las personas podemos tener esa conexión, todas las personas podemos sentir, nuestros cuerpos están diseñados para que incluso si uno no quiere puede tener una reacción biológica a un estímulo físico, entonces todos estamos incluidos dentro de ese espacio, entonces me encanta la idea de pensarlo desde lo humano, porque ahora lo humano no es solamente heterosexual, lo humano ahora tiene una gran cantidad de matices que engloba muchísimas cosas y a mí en lo personal me emociona muchísimo más la idea de enfrentarme a lo erótico cuando no está atravesado por la imagen heterosexual, porque pasa, y esta es mi pregunta para Jesús Caballero, ¿cierto? ¿Un cuento erótico o un relato erótico tiene necesariamente que tener alguna escena explícita sexual? ¿O podría librarse de eso y de todas maneras ser un cuento erótico que transmita toda la energía de un momento así o no?
esto creo yo que va más en la habilidad del escritor que en el más generalizado, ¿no? Que hay quien lo entiende por manera más explícita. Creo que la diferencia precisamente entre el erotismo y no caer en la pornografía es esa sutileza, ¿no? Esa elegancia y no caer en lo chabacano. Entonces, ya te digo, depende de la historia que quiera contar el narrador. Y pues puede ser, a ver, ¿qué quieres contar, no? ¿Solamente lo que es una escena sin pie ni cabeza o quieres contar una historia? Entonces, para contar esa historia de trasfondo, pues lo que te pida la historia, si tiene que ser una escena más explícita o más sutil, ¿no? Creo yo. Yo Pues por lo yo menos es también. como lo he tratado. Sí, ¿no? Me refería y me acordaba de lo que comentaba antes César. Yo también procuro dar un giro y contar una historia que vaya detrás, ¿no? Que sea el medio de transporte esa secuencia. Entonces, bueno, yo Sí, tampoco quiero hablar mucho porque quiero que lean el relato, pero la ca- creo que se sale bueno, un poco de sí. lo común y no es el acto, ¿no? Sino es el medio. Me parece, yo creo que voy a tener ese punto que pones ahí para una siguiente pregunta, pero quiero preguntarle a Alejandro, pecando de que el nombre que pusiste en tu cuento sea tu seudónimo o sea tu primer nombre y que tu cuento sea el de dobles. Sí, eso. Entonces también quería preguntarte eso, pues precisamente como por la calidad de tu historia quería preguntarse, ¿se puede considerar erótico? ¿Tú crees que es totalmente válido el erotismo en un espacio en donde la melancolía por la muerte sea mucho más relevante incluso que los sentimientos sensuales, sino que lo erótico y la muerte y el sentimiento, sí, turbio que puede venir con la muerte o el momento previo a la muerte o una experiencia de la muerte mezcladas consolidan una historia erótica o estaría uno más melancólico y triste que en un espacio que le genere erotismo, no sé. A ver, o sea, como para aclarar en un punto, o sea, los personajes sí tienen intimidad, pero no es el punto del cuento. O sea, el punto es por qué estas personas terminan conectando de alguna forma. O sea, por ejemplo, uso los elementos del tatuaje, por ejemplo, es un signo, es una letra, no sé, una letra es un signo, un dibujo es un signo, y por ejemplo, tú encuentras un trasfondo en la persona, una identificación que por algo es ella y por algo no es otra persona. Entonces, más que melancolía, igual es como una amalgama entre algunas chicas que conocí que tenían ciertas características por ahí parecidas. Entonces, por eso se llama dobles. O sea, es como ir deshilando esto que está aquí, de por qué te conduce a cierto tipo de comportamientos. Y por esa parte, por mi parte, eso es el erotismo, ¿no? Que tienen esa como que pacto de que o es en vida o es en muerte, es como un trasfondo de ya lo poético y no sé. Pero claro, o sea, la melancolía creo que siempre está presente en alguna parte del erotismo porque al fin y al cabo siempre está la condición de la pérdida, ¿no? Entonces, obviamente es la experiencia de la persona y pues eso, o sea, lo que queda después de la persona. Pues muy chévere, la verdad es que yo estoy aprendiendo mucho. Todas mis preguntas están genuinamente desde mi ignorancia, porque como no he abordado mucho, me quedaron como muchas sensaciones de la combinación entre lo que yo consideraba el erotismo y otra cantidad de cosas que iban atravesando cada uno de sus relatos. Entonces mi siguiente pregunta va enfocada en eso y es para César. Y la pregunta es, ¿tendrá el cuento erótico necesariamente unas características diferentes al cuento corto normal? Debido a que pues queremos llevarlo hacia algún lado y por ejemplo muchas de las historias que yo vi, algunas no conservaban como esta unidad y otras sí, como la unidad del cuento, ¿no? Que tenga un inicio, un nudo, un clímax. Aquí también veo como que no había mucho nudo, como si había simplemente acción, ¿no? Estamos en la acción y entonces la acción se queda en la acción hasta que la acción deja de ser,
pero no todo el tiempo hay un conflicto, entonces tendrá necesariamente uno que crear una nueva estructura del cuento corto para cuando escribe cuento erótico, o definitivamente podría utilizar pues la vieja confiable del cuento corto. Bueno, en mi caso, que soy docente de ciencias sociales, no estudié literatura. Entonces, esta parte de la estructura y de las normas gramaticales y todo esto, constantemente lo estoy aprendiendo. Entonces, como dije en un principio, en este cuento fue como un experimento que hice. Cuando dices que no tiene esos momentos, digamos, de rigidez de la estructura de lo que es un cuento, pienso que sí, porque es que te tiene que sacar de lo común y llevarte de pronto a la imaginación del que escribe. En mi caso, me baso es en el morbo y uso sentido del humor y trato de que la persona se imagine estando allí, siendo parte del grupo de observadores. Eso es lo que intento. Y engañarlo, como ya lo dije. Entonces, pienso que sí se debe de salir un poco de lo cotidiano dentro de lo que conocemos en la literatura. Esto que hablan ahora de la muerte, pues me hace es ir de una vez con los vampiros, ¿no? Los vampiros están muertos, devoran otras personas, toman sangre, viven de noche. Es una existencia triste, pero al mismo tiempo tienen un gran poder erótico. Los vampiros atraen a las mujeres de forma sexual y luego consumen su sangre. Y entre vampiros, hombre y mujer, siempre hay unas, hay un erotismo muy fuerte y hasta se puede incluir en eso esta pareja de los locos Adams con esa exagerada, sí, esa exageración de su pasión, entonces, pero ahí es con un humor, ¿no? Entonces, sí se puede y creo que se debe sacar de los contextos naturales y de lo repetitivo y proponer cosas nuevas, como que una pareja que se va a un cementerio y no tiene miedo de expresar su pasión sobre una tumba, porque para ellos eso es simplemente un pedazo de cemento y el cementerio es un lugar tranquilo, callado, solo, que les permite esa experiencia, o puede ser una pareja de estos que les gusta lo dark y lo macabro y también encuentran en ese escenario lo que buscan, que algo de eso también ya escribí por ahí en alguna parte. Y entonces hasta describo las lápidas y describo las esculturas que hay en las tumbas y todo eso, porque todo eso tiene una explicación y tiene un sentido. Entonces sí, ya digamos que lo hice en una escena por ahí que tengo en algo escrito y sí, creo que hay que sacar de lo cotidiano y de lo que se considera normal cada vez que vayamos a escribir algo, porque si no, entonces todos vamos a estar en lo mismo. La pareja en el parque, paseando, agarrados de la mano a la orilla del lago, no sé, en la playa, y en una fiesta, bailando una balada romántica, no sé, no saldríamos de ahí nunca. Y creo que la pasión, el amor, el erotismo se da en cualquier escenario y entre eh, más extraño, llamativo, impactante logre uno hacerlo, pues mejor. Bueno, muchísimas gracias. Ahora tengo para cerrar la ronda de preguntas para no aparecer yo acá, profesora de colegio, haciéndoles un examen a todos ustedes. Ustedes respóndanme. Tengo dos preguntas, estas ya como para cerrar. Quien quiera responder, mueve la manito y yo lo volteo a ver. Bueno, la primera es, ¿se sintieron intimidados a la hora que aceptaron sus textos y ustedes dijeron, bueno, voy a salir en esta colección, ya voy a revelar? Por ejemplo, a mí me parece intimidante por lo que les comentaba antes, ¿no? Hay cosas que a uno como escritor uno dice, "Ay, me daría un poco de miedo, un poco de pena, no sé, que alguien que me conoce me diga, ay, quiero tu libro, ¿cierto? Y ahí va a estar este texto, un texto que
pues que raya con temas que son muy tabús en la sociedad, ¿no? Y por ejemplo hay muchas escenas explícitas en sus cuentos y hay detalles y cositas, entonces dices como, uno, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se sintieron respecto a la publicación de un cuento con un tinte, digamos que socialmente no tan aceptado? Y la pregunta número 2, bueno, no, primero la respuesta de la pregunta número 1, primero Alubel y luego César para respuesta a esta pregunta y luego Natalia. Y luego Juan. Bueno, en Listo. este caso, a mí la verdad es que no me dio pena. Por fortuna, yo, una de las primeras maestras que tuve, una escritora maravillosa, me dio las palabras mágicas, me dijo, no le tengas miedo a las palabras, no le tengas miedo a las palabras. ¿Por qué? Porque si en el momento en el que tú empiezas a temerle a las palabras, entonces no logras conectar. ¿Por qué? Porque vas a tener una barrera, ¿no? Y dices que no te pongas así de, ay, lo va a leer mi abuelita, lo va a leer mi mamá, no, o sea, simplemente, ¿por qué? Porque al final de cuentas eres un escritor, una escritora que es su herramienta, o sea, son las palabras, entonces no le temas a las palabras porque al final de cuentas son momentos. Y los momentos se narran a través de las palabras y es como tú logras conectar con aquella parte del ser humano, porque al final de cuentas, sea quien sea tu papá, sea tu hermano, quien sea, no dejan de ser seres humanos, como decía anteriormente. Entonces, buscar esa conexión, pero sobre todo, no, la verdad para mí no fue así como que, no, pero gracias a esas palabras tan sabias que me dijo mi maestra. Pues de pronto perdonen ahí la pregunta que tiene que ver tal vez de pronto con lo que yo tengo desde mi perspectiva y tal vez mis miedos propios es algo que yo estoy expresando a través de mis necesidades. César. Bueno, el solo hecho de tú decir voy a escribirlo ya es un acto de valor. Ya ahí ya te atreviste. A enviarlo, pues más todavía a ser juzgado. Em, desde muy pequeño, tenía 11 años, 12 no sé, nos mandaron leer La Cándida Heréndida y su abuela, la desalmada, que es una historia fuerte, y todos esos mitos griegos y Edipo Rey y esas cosas. Y, y creo que hoy en día, y lo noto en clase cuando hablamos, esas lecturas le hacen falta a los jóvenes. Algunos por gusto, por interés, se han atrevido a leer algunas cosas y otros desconocen muchas. Y, y desconocen que esto es literatura, pues, normal, como dice, algo muy humano y lo ven como algo trágico, como qué catástrofe lo que acabo de leer, una cosa impactante. Y no, porque es que esa es la vida y en la vida ocurre eso todos los días te gusta alguien, te atrae alguien o pasa algo así. Entonces, escribir cuento erótico, pues lo que sí te genera es el pensamiento de cuando alguien lo lea va a decir es que él escribió sobre sí mismo. Entonces, es que este eres tú, estás pillado, no sé, algo así. Entonces, en el caso mío, pues que que escribí, que como ya dije, eso fue una anécdota de un amigo, pues fácilmente podría darle el libro a todas las personas que conozco y decir que ese fuiste tú. ¿Ya? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo hiciste eso? Eh, pero no. Si te atreviste a escribirlo, pues atrévete a que alguien lo lea, porque ya diste el paso. Y eso es valentía. Para escribir hay que ser valiente. Muchas gracias, César. Natalia. Realmente cuando yo pensé en Bianca como mi personaje principal, yo quería mostrar cómo vivía una mujer el erotismo. Es decir, siempre lo hemos visto o se veía del lado, digámoslo así, del hombre, ¿cierto? Y cómo sentía pasión por una mujer y su obsesión y también cómo se transformaba a partir de eso. Y hoy que hemos hablado tanto de la sexualidad femenina, todas las corrientes hoy feministas que hay, yo decía, ¿por qué no pensar en un personaje que vive el erotismo
a partir de ella, porque la transformación realmente es del personaje femenino, no del masculino. El masculino es simplemente, digamos, el medio por el que ella empieza a encontrar un montón de cosas en ella misma: amor propio, seguridad, feminidad, encuentro con lo erótico, volvemos al tema. Entonces yo quería explorar, era desde ese lado, desde esa pasión femenina, que su excusa es ella misma y su cuerpo, aprender a aceptarlo, amarse, quererse y gozárselo también, disfrutarse a partir de ahí su sexualidad. Entonces me parecía bella esa transformación, ¿cierto? Y quería explorarlo desde ese punto. Uh-huh. Muchas gracias. Jesús. Verá, primero vamos a quedar bien, ¿no? El sexo es algo tan natural como cualquier necesidad física, ¿no? Yo tengo dos hijos y la verdad que hablamos abiertamente con ellos de sexo y creo que la educación sexual es primordial. Después, tengo que confesar, cuatro relatos me han publicado en diferentes colecciones. El de terror, he vendido muchos libros. De los otros también he vendido algo. Pero tengo que confesar que del erótico lo he contado menos. Entonces he vendido menos libros del erótico porque todo el mundo sabe que el escritor escribe de lo que conoce, ya sea por historias que le han contado, que le han llegado, o por vivencias, ¿no? Entonces, en honor a la verdad, tengo que confesar que un poco de vergüenza, vamos a llamarlo así, me ha dado. Nunca he leído nada erótico, nunca he escrito nada erótico. Esta ha sido la primera vez. Lo que sí es cierto, por ejemplo, Ken Follett, y que alguien me corrija porque no me acuerdo del título, creo que es El León del Desierto. Ken Follett escribe también mucho espionaje y una novela suya de las más famosas. Pero me llamó la atención de que hay una escena de sexo bastante explícita, pero también muy elegante, ¿no? Y venía en la historia y entonces, claro, hay que comprender que cosas que pasan en la vida y cosas que le pasan a los personajes, como le pasa a las personas. Entonces creo que hay que verlo más con la mente más abierta, ¿no? Y comprender que, ya te digo, que es algo tan natural como comer, ¿no? Como respirar. Mientras nosotros existimos aquí, hay un montón de gente viviendo en este momento su escena erótica y disfrutando de la vida al máximo. Sí, me gusta hacer estas preguntas porque, no sé, yo creo que tal vez es por la crianza que yo tuve, que he tenido como ahí como un punto muy gris en cuanto a mi relación con lo erótico, tal vez conmigo misma y todas estas situaciones. Es que yo estuve toda la tarde aquí leyéndolos a ustedes ahí toda en mi escritorio. Yo, oh mi Dios, ¿yo qué voy a hacer en la entrevista ahora en la noche? Entonces creo que es toda la emoción de mi lectura de ustedes lo que me lleva a hacer estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se siente uno cuando se enfrenta a algo que es pudoroso? Yo no sé por qué yo lo pienso como algo que como naturalizamos como que debe ser pudoroso y que cuando se exhibe como que pierde esa calidad de lo pudoroso. Entonces es como preguntar qué pasa cuando creemos que se pierde el pudor de algo. Y la última pregunta, antes de pasar a hablar de sus textos ya de manera más explícita, me gustaría preguntarle al que quiera responder, ¿cómo hacen para, por ejemplo, evitar, o cómo hicieron, en este caso, si no habían escrito en otras ocasiones, cómo hicieron para tratar de evitar esas imágenes comunes? ¿No? Como que se ha explorado las mismas imágenes muchas veces, que uno tanto así que piensa en lo erótico y como que ya tiene unas imágenes dibujadas, ¿no? Que son las que uno ha visto en películas y las mismas imágenes del erótico. ¿Cómo hace uno para escapar genuinamente de esas imágenes? Que es el primer instinto que uno tiene para plasmar, es lo que ya conoce y lo que ya conoce está bastante trillado. Y para que ustedes dijeran, no, es que este cuento tiene precisamente esa característica de tratar de evadir la imagen trillada y de apelar a otras cosas. No sé si alguien quiera responder. César, luego Natalia. Bueno, César y Natalia. Bueno, la segunda pregunta es la que voy a abarcar. De hecho, eso fue lo que hice. Yo me escapé de la realidad propia porque los personajes que llevan a cabo el acto erótico, pues son personas completamente ajenas
a mí, y son producto de la observación de algunas personas y de conversaciones y de escucharlos a ellos hablar de cosas muy, muy personales, pero cualquiera que lea el cuento, pues obviamente hay evidencia que no soy yo, es imposible, es imposible. Y también aclarando, por ejemplo, que allí digo, eh, y mis primas feas, digo por ahí, y mis primas no son feas, pero esas son cosas que, digamos que lo puedo decir que me alejé por completo de mi realidad. Entonces creo que lo hice. Muchas gracias. Primas de César, no era con ustedes. Ah, es el multiverso. Natalia. Justamente creo que fue Silvia explorar el lado femenino, es decir, el punto de vista femenino, la historia que cuenta ella, ¿cierto? Cómo ve ella la situación y cómo a partir de ahí ella empieza a explorar lo erótico a través de todos sus sentidos, ¿sí? La observación, el gusto, el tacto, el olor, también es muy importante para ella. Entonces yo creo que eso hizo que no cayera en esos lugares comunes de la imagen romántica, de simplemente, digamos, las palabras bonitas o el coqueteo de aquellos dos, sino que lo que yo decía es, vamos a contarlo desde lo que ella siente con su piel y con sus sentidos. Y aparte de eso, creo que otra buena manera es como escribir el texto, pero volver a él tiempo después. O sea, a mí eso me resulta muy provechoso en este y en otros cuentos. Quizás cuando yo lo escribo no es la primera versión que mando, no, nunca hago eso. Yo vuelvo al escrito después de 6, 7 meses, vuelvo y lo exploro y hay cosas que cambian drásticamente en el relato. Y creo que ese tipo de cosas hace que las historias no caigan en esos lugares comunes y que se cuente de una manera elegante, como decía Juan, que me encanta la palabra sugerente, pero que también le dé al lector elementos que lo hagan vivir esa historia y que diga me identifico por lo humano que decía Luel, ¿cierto? El erotismo es tan humano que todos lo hemos vivido y lo hemos sentido, pasión por alguien, amor por alguien, cualquier cantidad de sensaciones, entonces creo que eso es lo que lo ha hecho así. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a pasar a mi parte favorita. Yo les digo, a mí me gusta comentar lo que yo leo porque pues tengo la posibilidad de comentar con ustedes lo que leo y entonces me encanta poder tener esta posibilidad. Así que los comentarios que yo hago tienen que ver nada más con mi lectura personal y subjetiva que hago yo acá, con mis enredos de lectora. No, eso no es una verdad absoluta, es solamente cómo me sentí yo con cada uno de sus textos porque es muy divertido poder hacer este ejercicio. Yo creo que no solamente a mí como lectora, sino a ustedes como escritores, tener la posibilidad de conversar con un lector que tampoco los conoce a ustedes. Nos estamos conociendo hoy aquí, ustedes no conocen nada de mi vida, pero aún así cada uno de sus textos me dijo a mí una cosa diferente, entonces yo quiero contarles un poquito de qué fue eso que me gustó mucho de sus textos, con todo y que me sentía muy intimidada por ellos. Entonces, el primero que me aparece aquí en este orden creo que es el de Natalia, que es Pasión Salsera. Bueno, me gusta mucho lo que venías comentando de que lo abordaste desde la perspectiva femenina y que trataste de hacer fue una transformación de ella, de conectarse de pronto. No, para mí no fue tanto con lo femenino, porque creo que ve con lo femenino, porque creo que lo andrógino o lo no femenino también puede ser erótico y no necesariamente uno tiene que vivir una transformación hacia la feminidad para encontrarse, digamos, como en este punto. Pero para mí lo más sensual y creo que lo más delicioso de tu historia, además de la descripción que haces de cómo percibes a este hombre, es lo maravilloso que haces de ponerlos a bailar. Yo soy una persona que no sabe bailar, pero que siempre ha soñado tener esa experiencia cuando uno ve a dos personas bailando y que están súper conectadas y que se nota que la energía está fluyendo, que los pasos de baile van acorde perfectamente y que la música los envuelve. Describiste una escena así musical en donde yo dije, creo que
mi alma siente que ese momento tiene que ser un momento muy rico, muy disfrutable y además ella es muy buena bailarina y se toma la pista y eso me encanta porque si bien yo no soy buena bailarina, creo que el momento de bailar es un momento, así uno esté solo, es un momento muy erótico, es un momento en el que usted permite que su cuerpo fluya. Entonces, mi cosa favorita de tu cuento es esa escena en donde describes un momento de baile porque no tuviste que mostrar otra cosa para que los personajes, no sé, yo creo que incluso a mí me olía a cómo huele un lugar al que uno va a bailar y que ahí de fondo está el olor a alcohol, pero también huele como a sudor de las diferentes personas y el aire está como muy húmedo y uno como que se le pega el sudor a la frente. Entonces, para mí esa descripción fue muy genial. Y me gusta que hay una pausa, ella continúa evocando una vez y otra vez a este personaje, lo busca en sus recuerdos, crea y lo imagina. Y me encanta porque creo yo, a perspectiva mía, que muchas veces se piensa que las mujeres no deseamos o que las mujeres no estamos pensando de alguna manera en situaciones así con los hombres, sino que somos más pasivas, que somos como más presas de esperar a que vengan a por nosotras que nosotras tomar la rienda de ir a por alguien. Y en este caso, pues me encanta esa descripción que haces de que además era un tipo mayor y a ella le huele como una mezcla de cigarro, perfume, no sé. Me gusta eso porque por lo general tengo como una muy mala imagen como de las situaciones entre alguien mayor con alguien más joven. Siempre creo que ponen escenas como muy perturbadoras en donde no es como muy acorde la situación y haces que sea disfrutable, haces que esta persona muy normal además, ¿no? Como que físicamente no tiene nada de muy llamativo, tampoco es que sea una persona alta ni guapa, pero simplemente ella lo encuentra atractivo porque conectan musicalmente, porque bailan, disfrutan de la música y tienen ese momento. Luego del momento llegan al reencuentro, logran tener un momento muy maravilloso, pero es un momento en el que se desprende. Eso me pareció muy curioso porque creo que es muy acorde a la época en la que estamos viviendo, que creo que hay una emancipación de la mujer y la idea de que si una no tiene a alguien en la vida, no está completa, que una tiene que siempre estar buscando a alguien para poder estar, porque si no, algo falta, ¿no? Este personaje tenía muy claro lo que quería y con todo y la nostalgia que tal vez le daba perder, porque después sigue rememorando por mucho tiempo a esa persona con la que pasó este momento maravilloso, decide que ella no va a perseguir a nadie y que va a disfrutar del momento y eso me parece muy liberador, porque la mayoría de historias que están atravesadas, digamos, por lo romántico, porque eso sí leo, historias muy románticas, son muy clichés en ese sentido, ¿no? Pasa y sí o sí los ponen juntos, así salga horrible y agarrado de los cabellos y es el man más horrible del mundo, toca ponerlos juntos porque ya planteamos la historia de amores entre estos dos personajes y si no los dejamos juntos, pues terrible. Entonces decide el riesgo de decir, ¿sabes qué? Tú vete, yo me quedaré evocando estos olores, estos sabores y este momento, pero yo me escojo a mí. Y ahí por eso me gusta que haces el contraste con la transformación de que ella incluso empieza a vivir eróticamente su día a día sin necesidad de que haya nadie de por medio. Y creo que haces una muy buena diferenciación en ese sentido y me gusta porque lo considero muy político también, muy feminista, muy atravesado por mensajitos que vas mandando dentro del texto que no vienen como una imposición, porque a veces como que están los extremos, ¿no? Una imposición es ser ultra femenina, pero si entonces estás del otro lado es satanizado que seas muy femenina y para pertenecer a un movimiento tienes que verte de cierta manera, porque entonces no eres muy feminista si te ves muy como mujer y es como una lucha. Entonces haces como un punto medio de decir, bueno, independientemente de todo lo que pase, se puede vivir eróticamente, se puede disfrutar de esto sin ataduras, sin necesidad de transformarse físicamente, porque no dicen que ella, bueno, ahora ya se arregla las uñas, bueno, no, No, solo dices que ahora ella vive a través de ella misma el erotismo. Entonces, eso me encantó, me gustó muchísimo tu texto, creo que es un texto muy completo, tiene inicio, nudo y desenlace en este caso, y está muy bien estructurado. Me gustó, pero sobre todo mi escena favorita, como te digo, es esa escena del baile. Fue 10 de 10 para mí. ay, linda, Silvia, muy generosa, demasiado bonita con tus comentarios.
Yo creo que para mí la música tiene mucho de erotismo y el baile también, porque es el cuerpo, es danzar, es caminar con el cuerpo, con el otro, ¿cierto? Y cómo nos conectamos. Yo creo que a todos nos ha pasado. En algún momento de la vida hemos conectado con alguien una noche, bailamos y decimos, ¿qué es esta delicia? ¿Sí? Los olores, cómo bailamos, nos compenetramos, y puede que no pase nada, pero creo que en el baile hay mucho erótico y por eso quería resaltarlo, además que me encanta la salsa, entonces era un buen pretexto para meterla allí, pero sobre todo lo que dices de lo político, es un cuento muy político, sí, lo hice adrede, te tengo que confesar, porque quería decir eso, quería decir el hecho de que una mujer sea femenina, no quiere decir que no pueda ser feminista o viceversa, ¿cierto? O sea, hoy todas tenemos una lucha por todas, creo yo, y nos estamos reconociendo. Y eso está bien, y está bien empezar a dejarlo en los escritos que tenemos, y es cómo nos volvemos a narrar y cómo nos volvemos a construir, y digamos como mujer, como género y desde nuestra sexualidad. Entonces, para mí sí tenía algo de político y lo hice adrede justamente por eso. Muchas gracias, muy generoso. Muchísimas gracias a ti. Juan Jesús, ya basta. No te he oído, tenías el micro. Lo tenía apagado, pero no dije nada. Y no dije nada muy importante. Bueno, me gusta la atmósfera que crees, ¿sí? No es como, no, es una situación normal, cotidiana, y empiezas a retratar una escena de una mujer que está leyendo precisamente la novela seguramente más Cuidado con cliché los spoilers, ¿eh? más cliché de las clichés de amor, y ella está sentada ahí y entonces llega y lo aborda y ocurre toda la situación. Bueno, yo no sé cómo explicar el asunto más a detalle sin sentirme apenada un poco, porque creo que de todos los cuentos, el tuyo detalla, por ejemplo, no sé, ojalá YouTube no me banee, es el sexo oral, y el sexo oral hacia la mujer, que casi siempre se retrata, es al contrario. Ve la mayoría de puntos en donde se cuenta una acción sexual de hacer sexo oral es a un hombre, ¿no? Entonces todo lo que ella está haciendo para él, pero en este caso es al revés, y eres como muy detallado incluso en cada una de las cosas que pasa, en cada uno de los detalles. Entonces me hizo pensar, yo dije, bueno, o esta persona estuvo estudiando mucho para esto, o es experimentado en las artes secretas porque marcas ritmos. Eso es muy raro, porque puede uno incluso llevar un ritmo físico, tanto así que yo creo que mentalmente y físicamente yo estaba leyendo esa escena como con este movimiento. Sí, como que iba fluyendo. Me gusta que eres muy detallado en cada cosa que el personaje le hace, y la primera anotación que puse yo era como la relación de una pareja que se conoce muy a profundidad, porque sabía exactamente qué cosas le gustaban a su pareja, según yo hasta ese momento su pareja, para que todo el momento fuera tan perfecto, ¿no? La descripción, todo, y al final no hay nada más que bueno, ya te tienes que ir, te entrego las llaves, y el final es como, para mí, excelente. No me lo vi venir de ninguna manera el final de tu relato, que además termina siendo muy trágico y muy... Eso me gustó, porque como estaba uno tan metido en todo lo que estaba pasando, ¿no? Y en el momento y en la intimidad de estos dos personajes, y tal vez en la costumbre y en la confianza que se tenían, ¿no? Porque incluso ella no la alcanza a ver, y nada más con el acercamiento que le hace, ella descubre que es esa persona. Entonces uno asume que parece ser que llevan años en una rutina similar, pero al final revelas así, ¡pum! No, no pasa nada. Y además no solo el final, que se va y uno dice, no, pues seguramente, yo pensé, seguramente era su expareja y estaba en un proceso de ruptura, y es normal que uno ahí tenga de vez en cuando el desliz con alguien del que se está despegando, pero no, además termina siendo al revés, ¿no? La pareja es otra, y quien vino terminó siendo un enredo ahí familiar muy turbio. Entonces pasa uno de la pasión a lo turbio que puede ser el momento, pero además dices, esto sí pasa. Entonces como que pasé por esta emoción de estar muy conectada y decir, ¡ah! Así con la cara más, y después decir como, uy, qué fuerte. Entonces
quién es el compañero de esta persona y qué mal está haciendo en la vida para que esta persona tenga una conexión tan profunda con alguien que no es su pareja y aún así no se atreva a dejarlo porque le quiere, ¿no? Porque más le ponen, es que le quiero y está ahí lloriqueando y todo antes de irse. Entonces me quedé muy conflictuada y eso me gusta, porque entonces propones no solamente un escenario en el que uno puede disfrutar de una escena muy detallada, ¿no? Sino que también le pone a uno todo un contexto general y todas las posibles situaciones que pasan después de eso. El personaje se encuentran y está ahí. Yo incluso pensaba que tal vez si se arrimaba mucho podía olerlo y darse cuenta. Era como, no se le arrime. Entonces me emocioné, pero el final es como, qué fuerte, qué fuerte. Ojalá nadie esté pasando por eso y su pareja esté en una situación así, pero me lo disfruté mucho. Tal vez me sentí un poco apenada con la escena en la lectura, no sé por qué, y tenía como mucho susto, pero me gustó porque yo creo que también puede ser una enseñanza, ¿no? De las cosas que se pueden hacer bien, de los ritmos que se pueden manejar, de cómo abordar esta situación y a veces pasa que no nos enseñan a hacer eso. ¿No? De ninguna parte aprendemos, bueno, o los que aprenden, si acaso, muchas veces aprenden de la pornografía, que está súper sesgada y tiene un sesgo de género horrible, pero acá puede ser un cuento que enseña algo, ¿no? Que te enseña, ¿sabes qué? Técnicas, cómo avanzas, cómo hacerlo. Puede ser una enseñanza y al mismo tiempo una historia de disfrute. Así que, pues no sé, yo le di riendas sueltas a mi imaginación de quién escribió esto y en qué estaba pensando cuando lo escribió, así que muchísimas gracias, creo que me lo disfruté. Es un cuento que lo que más le alabo es esa escena, que es básicamente toda la mitad, y el final que definitivamente rompe con todo y pone en una situación completamente distinta al lector y ya queda uno como con una sensación agridulce, ¿no? Qué rico, pero qué triste. Bueno, me alegro que te gustara. Mm, Yo lo que traté de afrontarlo, porque yo creo, no sé si estoy equivocado o no, que los hombres vemos como que lo vivimos más a través de la imagen, ¿no? Vivimos el sexo o nos incita más el verlo. Y la mujer creo que es más literaria. No es tan visual, ¿no? A lo mejor cuando se vendieron las famosas sombras, yo creo que la mayoría de los libros los compraron mujeres. Pues yo creo que la mujer se excita más leyendo que viendo, ¿no? Y a los hombres creo que nos pasa lo contrario. ¿Será que tenemos menos imaginación? Entonces, yo trataba de afrontarlo desde el otro lado, ¿no? Imaginándomelo desde el lado contrario. Y lo que dices, ¿no? De que se le practica a la mujer en vez de al hombre por cambiar ese punto de vista, ¿no? Y jugar un poco en la historia en general con la ambigüedad. Que no fuera lo típico, lo que estamos acostumbrados. No quiero hablar más para no hacer spoilers, pero ese era el punto de vista, ¿no? El verlo a través de los ojos de ella. Muchísimas Y al gracias por final, tu texto. si te soy sincero, normalmente me gusta hacer un giro, pero el giro se me ocurre a medida que voy escribiendo. No tengo la estructura, pero no tengo el desarrollo pensado antes. Va fluyendo. Entonces, me ayuda a empezar a escribir sin saber el final. Pues sí, yo creo que eso ya va en las técnicas, ¿no? Hay gente que no puede iniciar sin saber dónde va a terminar porque le puede la ansiedad en mitad de camino y básicamente le da una embolia si no ha pensado en cómo va a terminar eso, sino que va dejando que fluya. Bueno, los que fluyen, alabados por los que fluyen, pero bueno, ahí vamos. El siguiente texto que tengo acá es el de dobles, que tuve un conflicto, como le mencionaba Alejandro hace un instante, como que tuve un conflicto precisamente entre las dos sensaciones que reinaban para mí el texto. Uno, porque soy una persona que ha tenido como diferentes situaciones de salud mental, entonces la idea, por ejemplo, del suicidio le parece más melancólica, ¿sí? De la idea de encontrarse con alguien en una misma situación. Además que no sé, por alguna razón, por los nombres de los personajes que planteas, ya me lo imaginé en otra época, ¿sí? Y entonces como que mentalmente el momento en el que estaban viviendo los personajes y los nombres estaba en mi cabeza
como muy chocante, ¿no? Yo pensaba como, bueno, yo me los imaginaba, no sé, por alguna razón, como una de estas series chinas o japonesas, así, todo ambientado en otro lado por alguna razón, pero no, estaban en el mundo presente, se habían encontrado y tal vez la temporalidad me confundió a mí un poco porque ya yo no entendía si se habían conocido ya o se habían conocido de otras vidas. Yo estaba navegando en el multiverso más extraño con tu historia porque pensaba que era como que se habían conocido en otro momento, pero ni siquiera en otro momento en ese tiempo. Pensaba que se habían conocido temporalmente en otro momento y que eran unas personas que llevaban mucho tiempo existiendo en la Tierra y que se habían encontrado precisamente porque antes se habían visto y están precisamente en este motel porque tienen que cumplir como una suerte de ritual para permanecer en esa inmortalidad que llevan. Yo te voy a decir lo que yo entendí ahí más o menos del relato conforme yo lo leí y entonces tenían que estar en este ritual, pero este ritual era melancólico precisamente porque permanecían una y otra vez viviendo a pesar de que alguno de los dos no quería vivir, quería saltar, bueno, toda la situación. Entonces yo estaba conflictuada entre esas dos emociones. No logré disfrutarme tanto el momento erótico porque estaba súper preocupada de lo difícil que debe ser estar íntimamente relacionado con alguien que entiende a profundidad como tan de cerca digamos, la situación mental por la que uno pasa, ¿cierto? La relación que uno tiene con la muerte, porque son unos sentimientos muy confusos y encontrar a alguien en la misma situación me imaginé yo como una situación más problemática que erótica y por eso mi pregunta de cómo abordarlo. Entonces, para mí creo que fue un texto que estuvo dividido entre esas sensaciones, ¿no? Por los nombres me lo imaginé tal vez de otra nacionalidad y de otra época, pero luego la historia obviamente me remontaba a que no estaban en otra época, ¿no? Era una época muy normal porque pues habían cosas normales del cotidiano sucediendo. Entonces, pues es más o menos mi lectura. Fue una lectura para mí un poco confusa en ese sentido. Entonces, esos son mis comentarios, no sé cómo más expresarlos. A ver, primero porque el cuento empezó por el final, o sea, porque yo conversaba con una amiga que tenía ciertos como que afinidad con este tipo y era una conexión más de entre ella nunca surgió lo erótico y era lo conflicto, eso me conflictuaba porque con ella no surge de esta forma, pero sí de esta otra forma. O sea, contigo tal vez yo tengo este plan, pero con otras personas yo estoy viviendo, o sea, vivir la vida, no sé, es como una sociedad un poco porno. Entonces, para mí, la forma de hacer el relato es dónde está lo que realmente está en estas relaciones que están sucediendo. Porque, por ejemplo, es una amalgama de una serie de mujeres que tienen ciertas características. Entonces, es como, ¿por qué el sexo está tan natural y la parte erótica está un poco totalmente desbalanceada? Entonces, es como esta carencia que hay. Entonces, sí, obviamente quería hacer una escena más fuerte, más como frontal en este sentido del sexo, pero los simbolismos, y justo estaba leyendo ¿cómo es? Al País de la Nieve de Yasunari Kawabata y otro cuento japonés, no me acuerdo, pero era de un tatuaje de Junichiro Tanizaki, algo así. Entonces justo tenía estas influencias acá y bueno, fue como que la naturalidad ya el simbolismo se fue por lo japonés así. Y eso, o sea, encontrar lo erótico fue más bien desde la carencia de la parte erótica, tratando de compensar como que, no sé, tal vez el sexo ya bacán, pero dónde está el corazón de mis relaciones, que ha sido lo que, o sea, cómo romper ese patrón, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esa parte de la muerte al final, pues también una forma de romper ese ciclo con esa como desdoble de la personalidad, que también es mía, eh, en una como amalgama de una mujer, prácticamente. Pues yo estuve ahí como precisamente te digo, porque tal vez lo pensé solamente desde la situación de la carencia, ¿no? No debe ser tampoco nada bueno y nada sano encontrarse en esa situación desde esa perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva tal vez tan cruda, pero sí, creo que yo salté más del otro lado, porque creo que estaba más desarrollada la parte sí, bueno, nos unimos a gente que está pasando por todo esto y todo está mezclado y todo fue para mí como una bomba de, yo no, como que no quisiera estar en esa situación, esa fue mi sensación, ¿no? Yo quisiera
poder vivir el erotismo, no desde esta carencia, no desde la posibilidad de encontrarse con alguien que solamente pueda habitar en esos límites turbios que uno tiene, sino como desde otra cosa. Pero eso ya es nada más los sentimientos que uno tiene como lector, que a veces le impiden ver claramente tal vez el mensaje que quiere dar el escritor, pero yo creo que es el tipo de lectura que yo hago, ¿no? Cómo agarro un texto y esto puede contarme algo a mí de mi propia vida y cómo puedo aprovecharlo precisamente para mí, porque pues ya está a la venta, ¿no? Ya está libre. Una vez yo tengo ese texto, es mío y yo lo agarro y lo convierto y lo transmuto de tal forma que me sirva a mí para seguir viviendo, que por eso leo, para seguir con la vida. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, la siguiente persona en mi lista sería César. Hola, César. Bueno, a mí, yo soy una persona chismosita, entonces obviamente desde que se planteó la idea de que toda la historia iba a ser atravesada por la perspectiva de alguien que observa, ya me pareció genial, porque a veces nos da como mucho miedo aceptar que somos fisgones, que nos gusta observar la vida de otra gente y que eso nos parece rico y que nos parece muy chévere porque pues de alguna forma está mal visto, ¿no? Yo siempre he ido por delante y yo digo, a mí me gusta eso, a mí me gusta saber de la gente, me entretiene mucho conocer de las otras vidas, entonces yo ya estaba pensando, bueno, ¿qué es todo lo que pasa en esta escena? Y te pasas la mayoría del cuento describiendo detalles como si lo que ocurriera detrás de la ventana era suficientemente llamativo y sexual como para que una fiesta de cumpleaños terminara teniendo un matiz. Yo pensé que eso iba a terminar en una orgía, así. Entonces dije, no, yo esto va a terminar acá en una escena así súper sexual, todo el mundo, con todo el mundo, esto va a ser más o menos así, Esa era porque la idea. empieza a detallar básicamente que hay una pareja del otro lado de su edificio a la que no le gusta cerrar las persianas y además de que no le gusta cerrar las persianas, tienen tremendo ventanal por el que todo se ve para adentro. Entonces, la gente que lo visita ni siquiera lo visita al parecer porque él les agrade, sino porque quieren seguir la historia que se ha dicho de que en su apartamento pasan estas cosas, ¿no? Que se puede ver hacia afuera y que ocurren cosas allá. Y entonces en medio de esta fiesta va ocurriendo todo y uno dice, no, yo pensaba que todo iba a desparramarse porque va narrando detalle a detalle y cada detalle acerca más a una situación explícita. Entonces, el ambiente de la fiesta, todo el mundo se chatea y se manda mensajes. Yo me imaginé, no sé por qué, que se mandaban emojis de berenjena y dibujé una ahí en mi cuaderno. Yo me imaginaba así como a la gente mandándose berenjenas ahí para incitar el momento porque ya las luces están apagadas y todo, no todo el mundo ahí en esa fiesta sospechando de que algo ocurre. Y el cumpleañero estaba preocupado además porque le da pena, es su casa, ¿no? Le da pena que digan que en su apartamento hay un montón de gente fisgoneando. Entonces él siente mucha pena y trata de evitar que se tomen fotos, bueno, lo que sea. Pero decides darle un vuelco a toda la situación cuando ya está en un punto de no retorno donde uno dice, no, ya pasó Vamos lo que con tiene que spoiler. pasar y la escena que en un primer momento parecía totalmente erótica se transforma en una escena romántica y de amor que lo pasa a uno como ese momento de, a un momento de, ay no, qué ternura, qué lindo, ¿no? De todo el tiempo han estado viendo a una pareja de viejitos en su ritual de cosas de viejitos, en la noche, de estar ahí juntos, de lo que implica el amor de toda una vida, y la reflexión cambia al final acerca de lo que implica más el amor que lo sexual, ¿no? Y las conversaciones que tienen las personas. Y al final, como que toda esa tensión pasa y nos trasladamos a un punto de tranquilidad que nos hace pensar más en la idea del amor que en la idea de lo sexual. Y me gusta ese contraste porque pues están íntimamente relacionados, pero muchas personas están muy distorsionadas entre lo que puede ser el amor y lo que puede ser la sexualidad. A veces dicen, no, es que para amar hay que quitar esa parte o sin esa parte no se puede amar. Entonces lleva precisamente a la reflexión acerca del amor y la reflexión acerca del amor siempre es una reflexión bonita, siempre es una reflexión tierna que lo lleva a uno a evaluar cómo está viviendo tal vez su propio amor, todas esas características, tanto así que ya terminé yo hoy y después de esta bella entrevista voy a tener una cita, entonces
Ya me coaccionaron todos ustedes a que tuviera una cita. Así que me gustó mucho el hecho de que hayas tomado esa alternativa porque es lo que yo te preguntaba hace un rato y es cómo evadir los sitios comunes. Eso es una muy buena forma de evadir un sitio común para trasladarlo a otro lado. Así que sí me gustó. Engañas al espectador, lo pones en una sintonía totalmente diferente para luego calmarle todas esas hormonas y llevarlo a que se sienta tierno, romántico y bonito. Me gustó mucho. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho esos comentarios. Lo de que en cualquier momento se pudiera volver a su energía, pues esa era la intención todo el tiempo. Hay una escena en la cocina que no se ve porque está la barra de la cocina, el mesón, pero el protagonista puede ver el reflejo en el horno tostador. Entonces es como es esa indiscreción, es esa que tú crees que estás haciendo algo y nadie te ve, pero sí te ven. Es la idea. El morbo, la vergüenza de él. Lo que hablaron hace un rato sobre el heterosexualismo o si eh, todo esto de la pasión, el erotismo, nada más se puede, si es un hombre y una mujer, pues ahí hay una pareja de mujeres. Nadie se lo esperaba en la fiesta, fue una sorpresa extra, pero como estaban todos tan concentrados en la ventana, mi ventana indiscreta, pues también lleva un poquito a pensar en la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, que es como para que un poquito parafraseando ahí, diga la persona, bueno, es que está viendo algo por una ventana, algo que está ocurriendo allá y que es un misterio, algo para descubrir. Y bueno, hasta el pastel, la mosca en el pastel, todas esas cosas en una fiesta donde el tipo es el diabético, ¿por qué me traen un pastel de limón verde? Me quieren matar. Entonces, todos esos son como distractores y además que en ningún momento describo la pareja. Cada quien se imaginó lo que quiso imaginarse, no sé qué te imaginaste tú. Pero la idea era que la parte faltante la colocara el lector en ese sentido. ¿Ya? Y la parte, pues, que me dices romántica, pues, más bien yo la llevaría como como el personaje tiene vergüenza, llevarlo de la vergüenza a la culpa por todo aquello que estuvo pensando. No sé si sentiste culpa de algo. No, no, la verdad es que fue como, entonces ya me imaginé que todo el mundo estaba como envuelto en una atmósfera muy romántica y muy de amor, porque lo que les generaba era ternura y una ternura tal que querían estar con alguien para emular Hasta ese la amor que prima estaban fea. viendo. Hasta Entonces, no culpa, creo que solamente dije como, puede ser como hasta la prima fea consiguió pareja esa noche. Mis primas no son feas. él salvándose. ¿Hay alguna prima por ahí a la que no le caen bien? No mentiras. Muchísimas gracias. Pasemos al último cuento que tengo aquí, que es el de Alubel. Hola, Alubel. Bueno, te alabo 1000%. Dos cosas que creo que para mí son súper relevantes de tu historia. Una es el hecho de que el personaje femenino es el que organiza todo esto y que es ella la que inicia con con toda esta idea de que bueno, usted me gusta, yo quiero esto, yo se lo pido, porque también podemos hacer eso, ¿no? No estamos ahí esperando a que vengan a por nosotras, como decía. Y dos, me gusta que explores la idea del amor atravesado por la discapacidad, porque pasa mucho y es que como que no se nos ocurre que las personas con discapacidad también viven el erotismo y también hacen el amor y también aman, porque como solo se ve la discapacidad, entonces es muy difícil que encuentre uno una historia en donde el protagonista o la protagonista tengan una discapacidad, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en ejemplos del cine, usted dice, una peli así súper romántica en donde el personaje tenga una discapacidad. Yo pienso en una.
y al final el personaje se hace la eutanasia. Y yo, ¡wow! Es el único ejemplo que puedo recordar del cine. Y al final ni siquiera nos dan la satisfacción de que terminen juntos. Entonces, eso ya me encantó. Me parece que se requiere muchísima más representación de la diversidad en la literatura. No solamente me refiero a lo erótico, me refiero en general, ¿no? Es como que no encontramos la diversidad en la lectura, encontramos a las mismas personas de siempre que creemos que es todo lo que existe, ¿no? La normalidad de las personas. Eso me gusta muchísimo. Porque entonces parecía ser una escena normal y además de que pones que es como la niña más seria de la universidad, entonces ya es una situación así en donde te planteas por qué la niña más seria de la universidad está en esta situación y por qué se cree que es la más seria de la universidad. Eso me gusta mucho. Y la escena es muy linda. Está precisamente, es una escena acá en un lugar de estos de paso para el amor y ella se ocupa de todo y eso me parece muy genial en el sentido de que yo como que en mi cabeza tengo como esa idea distorsionada de que como que la mujer tiene un rol pasivo, porque uno lo ve constantemente, lo ve en todas estas escenas que pueden ser comunes, un motel, un hombre y una mujer, lo primero que ves es a una mujer acostada ahí en la cama. Es lo primero que ves, la escena de ella ahí tan mirando, bueno, todo el escenario, pero aquí hay una responsabilidad. Ella tiene que tener un papel activo porque además tiene que, además ella fue la que propuso la cita. Ella es la que propone, el muchacho está muy sorprendido y de todas maneras asiste, entonces ella toma las riendas, lo acomoda, le quita la ropa, me encanta el detalle de que está en medio de todo, no es una euforia descomunal en el sentido de que no lo lastima porque sabe que es una persona que físicamente es frágil y tiene en cuenta esa fragilidad y eso me pareció de lo más erótico que puede existir en la vida, ¿no? Que estés con alguien que tenga en cuenta tus necesidades, las tuyas particulares, ¿no? Que diga que no, es que esto toca es arrancarle toda lo maldita sea porque de eso se trata, ser sensual, sino que tener el detalle de decir, esta persona viene acompañada de un cuerpo frágil y por tanto la respuesta mía tiene que estar acompañada precisamente de, ¿no? Puedo estar en un momento muy erótico, pero ese cuerpo requiere un respeto y requiere un ritual. Eso me pareció muy bello, ¿no? Y entonces se encuentran cara a cara, bueno, ya viene la escena muchísimo más explícita, hay algunos detalles ahí muy sensuales de los que no quisiera hablar, pero eso precisamente de tu historia y que al final creo que hay una suerte de agradecimiento mutuo. Creo que era una necesidad que ambos estaban teniendo. Por alguna razón no tenemos el contexto del personaje femenino y de por qué, ¿cierto? Y de por qué es la circunstancia, porque uno tiende a creer como, bueno, si tú estás al menos físicamente normal, las posibilidades de que tengas relaciones sexuales seguramente son muchas. Y en cambio, desde el lado de la persona con discapacidad piensas, no, está mucho más limitada porque pues la gente solamente ve la discapacidad. Pero al final hay esa sensación de que los personajes se necesitaban el uno al otro precisamente para ese momento. Pero la necesidad del personaje femenino no existe, pero me gusta el hecho de que no exista como algo negativo. No es que la única opción que le quedó a ella fue esta persona, no, se necesitaban porque ella de alguna manera tenía una pasión ardiente por esta persona y sentirse correspondida era lo que llenaba eso, independientemente de lo demás. Y él también estaba muy agradecido con el momento, que yo creo que es por lo que yo hablo, ¿no? Por tener la posibilidad de que lo traten a uno con el respeto, con el cariño, en un ritual en donde uno se sienta querido, ¿no? Yo no me imagino lo molesto que debe ser por ejemplo, las personas que usan app de citas y que se encuentren con una persona que tiene una discapacidad después de haberla conocido y que de pronto lleguen al momento de conocerla y la dejen ahí, ¿no? Como el desprecio que puede existir en cuanto precisamente a esta idea tan capacitista que tenemos de la vida. Entonces, eso me gusta mucho. No sé, todo está compaginado, todo está muy pegadito, muy bien hecho, muy romántico, muy erótico, y al final, pues el final le da el nombre al cuento, y me parece simbólico porque no creo que sea en el sentido de lo mejor del mundo es como, es que esto es
el mejor sexo que yo he tenido, sino es como la intimidad, la mejor intimidad tal vez, el ritual más hermoso y más respetuoso que he tenido de parte y parte. Entonces me pareció bellísimo todo lo que hay detrás. Me quedé pensando muchísimo más en los personajes, ¿no? Y en la vida de los personajes por fuera y en las circunstancias que los llevaron a ese lugar. Entonces creo que para hacer un cuento corto en el que los personajes aparecen en una situación muy específica, que uno se quede pensando en ellos después de eso y en las circunstancias que hay detrás de todo el ritual, eso quiere decir que el desarrollo del previo del personaje estuvo muy bien hecho para que en ese momento uno se quede pensando en ellos. Me encantó, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios, Silvia. La verdad es que para mí, como te comentaba en un inicio, el hecho de saber lo erótico desde el punto de vista humano es algo primordial porque, pues a final de cuentas somos cuerpos, que si somos flaquitos, gorditos, altos, chaparros, si usamos una silla de ruedas, si tenemos la piel quemada, si somos ciegos, si somos sordos, final de cuentas somos cuerpos y somos eróticos, o sea, todos somos eróticos. Entonces, muchas de las veces yo que sí consumo bastante pues esta literatura erótica, pocas veces me he encontrado con relatos que hablen acerca de personas con discapacidad en esa parte. Final de cuentas son personas y son eróticas como todo. Entonces, esta historia de esta chica que era muy tímida, pero ella realmente estaba muy atraída por este chico en silla de ruedas, para ella era así como que, no, o sea, tú eres lo mejor del mundo, ¿no? O sea, para mí. Y por eso fue que a pesar de las limitaciones que ella tenía, pues de que era muy seria, que era muy tímida, así de que hasta el chico dices que yo casi tenía una imagen religiosa de ella, así que me sorprendió mucho que llegara y me dijera, ah, por favor, quiero estar contigo, pues sí, habla de, o sea, de ese, o sea, como que ese pre o ese antes que ella tuvo que pasar para poder ir y decirle, me gustas, quiero hacer esto contigo, ¿no? Y pues aparte del personaje masculino, pues también toparse con esa parte de, bueno, ¿qué va a pasar, no? Muchas de las veces en la literatura tenemos figuras masculinas súper fuertes, ¿no? Así como que, ah, sí, es el que carga a la princesa y lucha contra 1000 soldados y no sé qué tanto, pero, o sea, ¿qué le quita de erótico? O sea, que una chica tenga que cargarte para subirte a la cama, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy alta y pues tú como usas silla de ruedas, pues no puedes hacerlo. Entonces ella pues dice, sí, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es tu cuerpo y me gusta y me atrae. Entonces, toda esa parte de ver las necesidades y de mirar el cuerpo de él así, tal cual está, o sea, sin pedir nada más, simplemente decir esto, o sea, esto es lo que hay, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y a partir de ahí, cómo se van dando las cosas. A mí la verdad es que, bueno, yo disfruté mucho escribiéndolo, me gusta mucho ver toda esa parte que no veo generalmente pues en la literatura. Para mí no es tanto que le haya dado yo como buscar salir del cliché, entre comillas, o sea, no es tanto así, simplemente es ver, o sea, que dentro de lo erótico que podemos encontrar, pues hay mundo, hay humanos, hay todo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que lo disfruté mucho y te agradezco, espero que ustedes también lo disfruten. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo creo que estoy súper contenta porque todos los cuentos que leí de esta colección me gustaron. A veces pasa que uno se enfrenta a ciertos textos y no le gustan, bueno, etcétera, pero me quedo muy sorprendida porque, pues, uno era un tema que no había abordado y estaba intimidada, pero me gustó muchísimo. Creo que todo el mundo sacó a relucir su mejor carta para tratar de hacer de esto que un espacio no tan incómodo, sino agradable, ¿no? Donde uno tuviera tener experiencias corporales, sensoriales, que se disfrutara. Y creo que se agradecen porque pienso que es un libro que puede leer sin problema la juventud, ¿no? Que casi siempre estamos muy preocupados. "Ah, alguien quiere pensar en los niños y bueno, ¿cierto? En qué va a leer la juventud. Entonces pienso que puede ser un buen libro porque
evita precisamente muchas de las situaciones que yo considero que la juventud no debería leer porque lleva a relaciones, por ejemplo, tóxicas, a relaciones no muy buenas, evaden precisamente muchas de las trampas que uno encuentra en la literatura, sobre todo romántica. No lo digo erótica porque, como les digo, romántica. Yo creo que de lo que más me dañó a mí en la adolescencia fue tener acceso a tantas películas románticas que no tenían nada de románticos, a tantos libros románticos que solo idealizaban el amor más dañado que podía uno imaginarse, y ahí estaba una pensando que el amor era maltrato, que el amor era abuso. Entonces creo que a partir de esta idea del erotismo podemos encontrar que el amor de alguna manera es libertad, que el amor es decisión, que el amor a veces es duda, que el amor a veces ocurre en espacios, circunstancias y con personas que uno no se imagina. Entonces hay muchísima variedad, les agradezco a todos, y en este punto me gusta recordarles que este es un espacio para la promoción literaria, para la divulgación. Así que si ustedes quieren compartir sus redes sociales, si ustedes están vendiendo su libro en el lugares donde ustedes viven, si saben de una librería, pues el momento para que digamos nuestras redes sociales, en dónde se consigue el libro, y si ustedes lo están vendiendo, a dónde lo podemos pedir, es ahora. Yo creo que podemos empezar por Alubel, sí. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como alubelchusel. Ahí es donde yo pues subo algunos posts de mi vida, algunos libros que voy leyendo, entonces me pueden encontrar por ahí, o en el Facebook también como alubelchusel. Y pues bueno, ahora sí que por acá, por este lado, creo que soy yo la única que lo está vendiendo, pero igual si alguien gusta algún libro por acá, de este lado del centro de México, con todo gusto puede contactarme por el Instagram, y pues bueno, ya por acá estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Me muevo poco, tengo Facebook, pero no promociono tampoco lo que escribo. Por mi nombre me pueden encontrar en Facebook y por Instagram en B. Dickinson, pero más ahí va a ir más inclinado a lo que es el mundo de lo que es mi otra pasión, que es la fotografía. Entonces, los libros, sinceramente, Ya, por favor, deja de esconder tu libro. El mundo lo necesita. Ya saben entonces que en Facebook lo pueden encontrar como Juan Jesús Caballero. Yo no sé qué pasó, lo veo como congelado. Así que yo creo que, Natalia. Claro, bueno, tampoco estoy, digamos, promocionando el libro por mis redes. En Facebook me pueden encontrar como Natalia Fernanda Álvarez Arenas, y en Instagram también con mi nombre, Natalia Fernanda Álvarez Arenas. Estoy vendiendo el libro yo, así que quien lo quiera comprar me puede escribir y con todo gusto pues les hago entrega del libro. Muchas gracias. A ti, Natalia. Como que he desconectado tanto la idea de mi segundo nombre que no me fijé que también te llamas Fernanda. Yo me llamo Silvia Fernanda y he desconectado tanto el Fernanda de mi cabeza que ya ni siquiera me acordaba que me llamo Fernanda también. Y ahora que veo tu nombre digo, ¿cómo ay, compartimos nombre? César. Bueno, bueno, yo le subo las promociones al Instagram, César Martínez Moneri, y Facebook también. Ahí subo todo lo que hacemos. De hecho, ya en redes sociales no me intereso por fotos y qué hace uno, sino nada más subo es esto, nada más. No lo uso para otra cosa. Y bueno, para molestar con amistades. Eh, Hay de Óxido y Hueso, una película de discapacidad, de un romance con una mujer discapacitada y un boxeador. De Óxido y Hueso, véanla, esa les sirve. Muchísimas gracias por tu recomendación. La veré, la verdad. Alejandro. ¿Qué tal? Yo no pude comprar el libro para traer aquí a Ecuador porque justo hace rato no tenía plata, así que no sé en qué librería esté disponible dentro de Ecuador. Pero he de promocionar, creo que mi texto por mi Instagram, que es alejandro9.x. Y solo Gracias. porque Facebook casi no lo muevo. El Facebook es el espacio de la nostalgia ya.
Recuerden que el libro lo pueden conseguir a través de la plataforma del Grupo Editorial Letras Negras. La plataforma, yo creo que ahí se hacen envíos nacionales e internacionales ahí desde la plataforma, así que sí lo pueden encontrar. Yo creo que hay una librería en Ecuador que se llama Gato Negro y nosotros tenemos convenio con esa librería. Sí, creo que si es en el Ecuador, entonces ahí la podrían encontrar en Ecuador. Dejo el dato ahí porque lo recordé en este momento. Les agradezco muchísimo por estar aquí. Agradezco a todas las personas que están viendo este en vivo. No olviden que este es un espacio creado por el Grupo Editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Chao a Gracias. todos. Hasta luego, gracias. Gracias, con Gracias. gusto. Gracias.